Ya estamos grabando, podemos comenzar. Rocha, el micrófono. Mano Rocha, está silencio. Perfecto. Buen día para todos. Quien les habla el capitán de fragata, Jeffrey Walter Rocha Félix, y en el día de hoy me corresponde en el rol de biografías hablar de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. La agenda que desarrollaremos a continuación, haremos una pequeña introducción, hablaremos de los aspectos importantes de su vida, el nivel de vigencia de sus pensamientos, luego una recomendación y finalmente una exhortación. Juan Pablo Duarte Iríez nació en Santo Domingo el 26 de enero de 1813 y falleció en Caracas el 17 de julio de 1876. Padre fundador e ideólogo de nuestra nacionalidad, hombre de naturaleza excepcional cuya visión y actos son los que nos permiten hoy día poder ser llamados dominicanos. Y para que así nuestra enseña tricolor y símbolos sean reconocidos por todo el mundo como una nación libre, soberana e independiente. Fue comparado incluso como el Cristo de nuestra libertad, pues con su ejemplo de vida y valores profundamente cristianos nos muestra con grandeza y humildad el camino de la entrega y el sacrificio para concretizar ideales. Tanto así que lo dio todo por la causa al punto de combinar a sus propios seres más cercanos a dar su vida y bienes por la patria. Aspectos importantes de su vida. El personaje del que me toca conversar en el día de hoy, nuestro patricio, tiene una bibliografía muy abundante y para poder hablar de su vida tomaríamos mucho tiempo, pero simplemente vamos a tocar aspectos más relevantes de su vida y trataremos de desarrollar cada uno de la mayor brevedad posible. Como dijimos, ya nació el 26 de enero de 1813. Sus padres fueron señor Juan José Duarte, español, y la señora Manuela Díez Jiménez, oriunda del Ceibo. En el año 1829, con apenas 16 años de edad, primero, para hablar de su nacimiento, podemos decir que las primeras enseñanzas de Duarte se le impartieron. Ya a la edad de 7 años él sabía acerca del alfabeto y se sabía ya muchas de las catequesis. Luego asistió a una escuela más formal donde el profesor Manuel Aybar, donde aprendió ya luego a leer, escribir correctamente, a llevar matemáticas, entre otras. Ya para el año 1829 y con 16 años de edad, es enviado al extranjero por su padre con un amigo suyo, el señor Pablo Pujols, a viajar a algunos países. Por ejemplo, iría a Barcelona, pero antes de llegar lo haría vía Estados Unidos, Inglaterra, Francia y luego para llegar a Barcelona, España. Esta parte de la vida de Duarte se dice que es muy importante porque al él poder ver otras naciones y poder ver los aires de libertad y democracia que se desarrollaban por ahí, eso empezó a sembrar en él la semilla de poder ver a su patria libre. Cabe destacar que ya en su niñez, Duarte pudo vivir lo que fue la intervención de los haitianos. Para el 1821 aproximadamente, o 22,
fuimos invadidos por el general Boyer, y ya desde su infancia él pudo ver lo que era el yugo haitiano. Pues inmediatamente ellos llegaron a la República Dominicana, iniciaron algunas acciones, como por ejemplo desalojar a muchos de los importantes empresarios y dominicanos de ese momento de sus propiedades. En ese momento todavía no dominicanos, sino habitantes de la parte oeste de la Española. En 1832, después de este viaje, Duarte retorna a Santo Domingo e inicia ya como un adolescente a realizar vida social. Trabaja en el negocio de su padre, que cabe destacar que su padre tenía un negocio en lo que se llama hoy en la zona colonial la parte de las Atarazanas, y era un negocio de artículos marineros y ferreteros. Y en su época era único, o sea que era el que existía solamente para la época. Ya cuando retorna y se hace cargo y empieza a trabajar en el negocio de su padre, él empieza ya a codearse con los jóvenes de la época y básicamente con las personas que tenían una posición que eran medianos burgueses de la zona urbana, debido a su posición acomodada. En otros aspectos de su vida, podemos decir que el 16 de julio de 1838, ya como traía esa semilla de querer ver a su patria libre, funda la sociedad secreta la Trinitaria, esta con el objetivo de independizar a su país. Y luego, al ver que debían ser difundidas esas ideas de manera más velada, funda otra sociedad que se llama la Filantrópica, la cual se encargaba de hacer obras teatrales y obras culturales para ir diseminando esa idea ante las personas mediante esas obras de que debíamos liberarnos del yugo haitiano. La Filantrópica se funda debido a que años anteriores ellos ya sabían, los trinitarios, que Boyer había ahorcado a algunas personas en la zona de Neiva, pues había tenido informes de que los mismos estaban intentando hacer una revuelta. Entonces, estos sabían que su vida estaba en riesgo. Luego, participa como reformista para quitar a Boyer. Muchas personas no saben esto, pero Duarte se involucró con el entonces caudillo Charles Erard para poder quitar a Boyer de lo que era el poder en ese tiempo de Haití. Luego entonces que Charles Erard logra la victoria y entra a Santo Domingo en 1843, Duarte se ve obligado a salir del país porque ya Boyer los había identificados como personas que querían la independencia, que tenían ideales de libertad, y ahí se produce el primer exilio de Juan Pablo Duarte, sale a Saint Thomas y de ahí a La Guaira. Luego que pasan del 43, pasa aproximadamente más de un año, o un año y algo, y Duarte todavía se encontraba en La Guaira, pero él había dejado a cargo de las acciones y de sus pensamientos a Sánchez y a Mella. Y es en la noche del 27 de febrero de 1844, cuando los trinitarios encabezados por Sánchez y Mella realizan el sueño trinitario y proclaman la independencia en la Puerta de la Misericordia al lanzar el trabucazo. Luego marchando desde ahí hasta la Puerta del Conde para izar la bandera, donde había un destacamento militar haitiano. Luego que pasa, ya inicia las acciones y las guerras independentistas, Duarte regresa de ese exilio el 14 de marzo de 1844. Inmediatamente se presenta a la Junta Gubernativa y la Junta lo asigna para que se traslade a la zona de Baní y Asua, en donde el general Pedro Santana estaba teniendo la batalla de Asua. Al Duarte llegar y ser asignado como oficial superior junto a Pedro Santana, tuvieron enemistades, porque Duarte no le gustaba la manera en cómo Pedro Santana trataba de realizar las maniobras de combate para luchar contra los haitianos. Ahí se dice que inician las enemistades con Duarte. Y entonces, luego de ese suceso,
Duarte realiza una de las acciones que todavía es aplaudida y difundida por todos los medios, que es la rendición de cuentas. Como él había sido asignado con un grupo de soldados para dirigirse a donde Pedro Santana, y al él no completar la misión por las enemistades, retorna a Santo Domingo y hace una rendición de cuentas de lo que gastó, en qué invirtió cada uno de los recursos, y devuelve el resto del dinero al entonces tesorero nacional. Continuando con los aspectos de su vida, podemos decir que el día 4 de julio de 1844, el general Ramón Matías Mella, quien comandaba el departamento del Cibao, proclama a Duarte como presidente de la República. Y luego 6 días más tarde, lo mismo es hecho y es proclamado presidente en Puerto Plata. Ya se estaba terminando las batallas, o ya teníamos ventaja sobre el ejército haitiano, y ya el Pedro Santana se enteró de esta situación. Al enterarse de esto, Pedro Santana retorna a Santo Domingo el día 14 de julio y entonces disuelve la junta gubernativa que existía, crea una nueva, excluye a todos los trinitarios, ordena el arresto de Duarte, Sánchez y Mella y los declara traidores. Luego de esto, Duarte es apresado y es desterrado. Luego entonces, el día 10 de septiembre de 1844, nuestro patricio parte a su segundo exilio. Desde aquí entonces viaja a la isla de San Tomás para proseguir a Venezuela. Luego pasa un evento que le causó mucho, que afectó mucho al patricio, que fue el enterarse al llegar a Venezuela de la muerte de María Trinidad Sánchez, justamente un año después de haberse iniciado las gestas independentistas. Esto fue el 27 de febrero de 1845, perdón. Esto afecta mucho a Duarte, tanto así que él se interna en una parte de Venezuela, hoy llamada Ciudad Bolívar, y se desconecta aproximadamente por 15 años de sus familiares y conocidos. Ya luego inicia lo que es la Guerra de Restauración, el 1861, perdón, Pedro Santana en 1861 hace la anexión a España. Y luego de esta anexión a España, 2 años y algo después, el 16 de agosto de 1863, inicia lo que es la Guerra de Restauración. Al Duarte enterarse de esto, retorna al país en el 1864 y se pone a las órdenes del gobierno restaurador en armas en la zona de Santiago de los Caballeros. Cuando Duarte retorna nuevamente, la Junta Gubernativa los recibe, o el gobierno en armas en la zona de Santiago, y como ya estaba casi definida la restauración a favor de los dominicanos, es designado como cónsul en el exterior para recolectar fondos para las causas restauradoras. Al final, esto nuevamente terminó en convertirse en otra especie de exilio, lo que alejó nuevamente a Duarte de lo que era su ideal y de querer participar. Ya al pasar estos años, se radicó en Venezuela, en la zona de Caracas, en la ciudad de Caracas, junto a sus familiares, y se le hicieron promesas a Duarte de incluso asignarle una pensión alimenticia, pero se le incumplió. Y estos luego vivían de lo que era la fabricación de velas. Murió en la pobreza junto con sus familiares y muy afectado de salud. Y su muerte ocurre el 15 de julio de 1876. En la vigencia del personaje, podemos decir que nuestro patricio fue ideólogo y arquitecto de la fundación de nuestra identidad dominicana, pues con sus acciones sentó las bases para hacer realidad lo que es hoy en día nuestra patria, y aún hoy, tras tantos años de su fallecimiento, sigue siendo ejemplo a seguir como hombre de bien, humildad
y por su compromiso con la causa. Todavía hoy en día se resaltan lo que es su ideario y sus pensamientos, los cuales son desarrollo, o sea, guías para el desarrollo de nuestro país, y se consideran que estaban muy avanzados para su época. Tenemos avenidas, calles, parques y monumentos en todo el mundo que ya hoy conocerse la historia conmemoran su grandeza. Recomendación. He leído y analizado la vida de nuestro patricio. Podemos ver en él sus intrincados valores morales y religiosos, así como una formación humanística excepcional, por lo que nos permitimos recomendar a cada uno de los miembros de este grupo y de las Fuerzas Armadas a que como Duarte seamos defensores de nuestra identidad y que continuemos emulando las acciones de vida de nuestro padre de la patria. Y como exhortación, hacemos que al conocer las virtudes que adornaban a nuestro patricio, exhortamos a cada uno a valorar en su justa medida la sangre derramada por nuestro prohombre y sus compañeros y a continuar emulando esos principios de honestidad, valor, humildad, entrega, dedicación a las causas más justas, que son lo que representan lo que es la perpetuidad de nosotros como nación y lo que pretendemos dejar a un futuro para nuestros hijos y futuras generaciones. Les dejo un pensamiento aquí de nuestro patricio que dice: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, estamos a su orden. Rocha, A su orden, señor. ¿qué tiempo tú entiendes que tomaste para hacer la presentación? Tomé aproximadamente 11 minutos, señor. Súbele un poquito más. Miren, traten de que la presentación, por eso se la dan con tiempo de antelación. Simplemente en su casa, si ustedes toman 5 minutos en su casa, 5 minutos diarios, 5 no, pónganse el tiempo que dura la presentación, que son 10 minutos, 15, 20, lo toman diario y lo hacen una sola vez con el tiempo, con un cronómetro. Ustedes verán cómo se pasa el tiempo. Les dije ahorita que aquí hay o sea, el formulario dice empleo del tiempo para la ponencia. Supone que ustedes lo leyeron, los que te leyeron y lo están aplicando a sus presentaciones. ¿Es cierto, Rocha? ¿Se escucha? Sí, señor. Usted tiene un poco de delay con el audio suyo, Comando, pero estamos escuchando ahora. Sí, el internet está bajito aquí. Entonces, como le decía, tienen que tratar de, en su casa, tomar el tiempo en un cronómetro y esa presentación hacerla en su casa, aunque sea una vez en el día. Como poco, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen una vez en el día, simplemente ustedes verán que van a agotar el tiempo preciso y no tumbaremos puntos por el asunto del empleo del tiempo. Rocha, ese reglamento que ustedes tienen, por favor, orden, señor. ese reglamento verifíquenlo, porque le habla de todo, inclusive la salutación, Rocha, la salutación. Buenos días, capitán de fragata fulano de tal. Vamos a presentarle tal asunto, ¿verdad? Referente a tal personaje. Eso dice el reglamento. Simplemente tú dijiste buenos días a todos. Y vuelvo y les repito, a ustedes se les empieza a calificar en un formulario desde la salutación, introducción, breve biografía, todo. Paso por paso. Les digo todo esto porque la primera biografía, Rocha,
Y tú sabes que siempre en la primera hay que por lo menos hacer las correcciones y nunca sale exacta como uno la quisiera por ser la primera. Pero Sí, abóquense señor. siempre, verifiquen lo que es el reglamento. Que el reglamento da todas pautas para que ustedes la vayan perfeccionando. Rocha, muy cargada de fotos, la presentación. Sí, señor. Muy cargada de fotos. Vuelvo a lo mismo. El reglamento le habla de las láminas que deben tener en cada presentación. Inclusive, me voy más lejos, le dice el tamaño de la lámina. Los aspectos importantes de la vida del personaje, Rocha, fueron muchos. Tienen que tratar de enfocarse en los aspectos más importantes. Inclusive el reglamento le habla de aspectos tan importantes como o sea, cómo influyó esto en la vida militar o cómo influye en nosotros, haciendo hincapié en lo más importante del personaje. Rocha. Por ejemplo, los aspectos importantes de su vida, vuelvo y te repito, colocaste demasiado. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, Sí, señor. ahí se te fue el tiempo. Se te fue el tiempo. Por eso te digo, ustedes tienen que ustedes mismos poner el cronograma y empezar a ver qué le quito, qué le pongo, hasta que le quede en el tiempo. Lo Perfecto, difícil señor. de esto virtual, lo difícil de lo virtual es que hay unos aspectos que, por ejemplo, el manejo de usted en el escenario. Y al ser virtual es difícil. Muy difícil, porque inclusive uno evalúa hasta cómo las expresiones de usted, y muchos de ustedes lo saben. Pero, amén. Mientras más ustedes dominen el tema, más fácil les saldrá la exponencia. Bien. Enterado, señor. Buenos días. Son las 8 en punto. Buenos Martínez. días. Martínez. Señor, Martínez. se copia, se escucha. Sí, Sí, señor. tú me escuchas, Martínez. Dame 10 minutos, Martínez. Se escucha. Nuestro apreciado tiempo, ¿viste? Buenos días, señor. Buenos días. ¿Tú me copias, Martínez? Se escucha. Yo te escucho. Prepárese el que sigue. Martínez, Ahí se escucha mi comando. dame 10 minutos, por favor. Comandante Rocha, pásale el anfitrión de una vez al comandante. No. El comandante Álvarez Fría. Era que yo quería preguntarle si se estaba escuchando mi voz. Sí, se escucha, no hay problema. A ver si usted me permite, si está dentro de sus posibilidades, hacerle un pequeño comentario, mi comando, al respecto de lo que usted trataba ahora mismo. Oh, pero claro, Martínez. Claro. Gracias, mi comando. Yo pude ver la presentación del capitán de fragata Rocha desde sus inicios y estoy de acuerdo con lo que le acaba de mencionar el señor coordinador de cátedra de este programa académico que es el curso básico de Estado Mayor Naval. Bueno, yo tengo para decirle que le mencionaba en mi clase de informática sobre lo que es la capacidad de síntesis. En base a la capacidad de síntesis, dada el tiempo que tiene que agotar para una presentación, se debe de ensayar antes en su casa. El comandante Álvarez Fría le mencionaba que deben de ensayarlo en su casa. Si son 5 minutos, en esos 5 minutos, no es que vayan a agotar los 5 minutos. 10 segundos antes de llegar a los 5 minutos deben de estar culminando. Esa es una observación que yo la anoté para acá, para si el comandante me daba la facilidad de mencionarla, pues ustedes lo tomen en cuenta. Ensayar antes en su casa
4, 5, las veces que sea necesario, y que el tiempo que está reglamentado para hacer la presentación, pues que no se pasen ni ellos. Otra parte que pude notar, con tanta facilidad que hoy ustedes tienen con este curso virtual, llenar de texto una presentación utilizando tanta literatura no se ve muy profesional. Pueden utilizar, para que esto no sea posible, dada la situación virtual, el efecto de animación de ir desapareciendo lo que ya trato en el tema. Cuando se habla de la capacidad de síntesis, ustedes pueden completar eso con la palabra estudiante, que se divide en dos partes. Estudiar antes. Quería hacerle esa observación, mi comandante Álvaro Fría. Gracias por la oportunidad, señor. Ok, hermano. Vámonos con el que le corresponde, el que sigue. Le corresponde, señor, al capitán de fragata Binet. Buenos días, comandante. Binet, tiene 10 minutos. Sí, buenos días, señor. Mi nombre es capitán de fragata Fausto Binet Cosme, Armada de la República Dominicana, y en la mañana de hoy me tocará hacer la presentación de José Núñez de Cáceres. En esta presentación estaremos viendo los siguientes aspectos: una introducción del personaje, la vida del personaje, obras sociales, aportes realizados, vigencia del personaje y recomendación y exhortación. Como introducción podemos decir, José Núñez de Cáceres nació en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán en 1772 y murió en Ciudad Victoria, México, 1846. Fue un escritor y político y docente, también teniente gobernador, y fue el primero, se puede declarar como el primero en proclamar la independencia del territorio hoy llamado República Dominicana. Fue criado por su tía María Núñez, ya que a muy joven edad, a muy temprana edad, su madre falleció y esta le inculcó los valores del catolicismo y su tendencia a la cultura, a leer y a estudiar. Estudió en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde se dio muy buen estudiante, por lo que fue inmediatamente ingresado como docente hasta llegar a ser rector de la misma. En 1799, debido a que la parte oriental de la isla pasa a Haití, se muda a Real Audiencia de Puerto Príncipe, actualmente Camagüey, Cuba, donde allá ocupó varias posiciones de relevancia. Luego en 1808, luego de tomar de nuevo la recuperación por España de la parte oriental de la isla, regresa y es inmediatamente asignado como teniente gobernador, asesor general y auditor general del Cuerpo de Servicios de los Gobiernos de la provincia de Santo Domingo. El 1 de diciembre de 1821, proclama lo que fue la primera independencia de la República, o la independencia, o lo que se conoce como la independencia efímera. Efímera porque, como sabemos, duró apenas menos de un año, cuando en 1822, gracias a la invasión de Boyer, tuvo que hacer la entrega de la isla a general haitiano, no sin antes decirle o proclamarle a él que nunca será posible una unión de la isla con Haití. Muere el 11 de septiembre de 1846 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto luego de haber pasado por Venezuela, cuando es exiliado de aquí del país a hacer la entrega de Boyer, y haber tenido una rencilla, si se puede decir, con Bolívar, ya que no le ayudó cuando hizo la proclama de independencia, no le aportó a la colaboración con la Gran Colombia. Cuando llegó a Venezuela, formó parte de uno de sus periódicos de allá, en el cual lo utilizó para declararle prácticamente la guerra a Bolívar. Lo que consiguió con esto fue que lo exiliaran hacia México.
Dentro de las obras sociales y aportes realizados de este personaje, podemos decir que en 1812, cuando estuvo como ocupando la posición en la parte oriental de la isla, realizó la emisión de papel moneda. En 1815 pasó a ser rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, universidad de la cual fue estudiante y fue egresado de un buen estudiante de esa universidad. En 1821 fue precursor de la independencia dominicana, o como le había mencionado anteriormente, lo que se conoce como la independencia efímera. Asimismo, en esa fecha fundó el periódico El Duende. Se puede considerar el primero o segundo periódico en ese entonces del país. Cabe destacar que este periódico él utilizaba para hacer las publicaciones de sus fábulas, de la cual hablaré más adelante, para crear conciencia en la población sobre la moral que debe de tener una persona. Como dije anteriormente, la Declaración de Independencia, que es una de su obra más importante, la cual redactó para su declaración del Estado Independiente de Haití español. Dentro de la vigencia del personaje en el día de hoy, aparte de lo que ya conocemos por ser uno de los detonantes para la independencia de la parte oriental de la isla, tenemos sus fábulas, en la que una de ellas es El Conejo, el Cordero y el Pastor. Como les dije anteriormente, él trataba dentro de sus fábulas escondía un mensaje, lo cual demostraba cierta moral para que la gente lo siguiera. En este caso, El Conejo, el Cordero y el Pastor era una fábula en la que daba a conocer a que las personas muchas veces vestían de uniforme, pero no tenían la capacidad para llevarlo. Y trataba de que las personas fueran capaces de ocupar posiciones que tuvieran todo el conocimiento para llevarlo. Dentro de sus poesías tenemos la canción A los vencedores de Palo Hincado. Esta canción va dirigida a aquella batalla en Palo Hincado, cerca de Ceibo, donde pudimos otra vez volver a ser parte de la España en ese entonces. En esa misma fecha en la que regresa José Núñez de Cáceres al país. Como recomendación y exhortación, puedo decir que el prócer José Núñez de Cáceres es un ejemplo de dedicación, porque a muy temprana edad tenía mucha carencia. Su padre era un agricultor, no tenía dinero, y tuvo que, con sus condiscípulos, aprender y leer de sus libros para poder llegar a graduarse de la licenciatura de Leyes y Letras. Utilizó su conocimiento que pudo adquirir en sus estudios para llegar a los ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo y crear conciencia de la realidad en la que se estaba viviendo, de los malos tratos que se vivía, así como de inculcar la moralidad entre los lectores que leían sus fábulas y sus escritos. Siempre creyó que la unificación de la isla nunca sería posible. Como dije anteriormente, al entregar la llave de la ciudad de Boyer a Boyer en 1822, redactó un documento en el cual exponía todas esas razones por las cuales nunca pasaría. Núñez de Cáceres es un ejemplo para seguir en cuanto a persistencia y moralidad. Por lo que exhorto a todos mis compañeros aquí presentes y a todo aquel que lea este documento que lea y practique el epígrafe que contiene sus fábulas. Como dije anteriormente, sus fábulas todas contienen moralejas que llevan al lector a que aplique una buena moral hacia los demás. Es lo más cerca que podemos estar de hacer honor a su nombre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Comandante, está en silencio. Comandante Álvarez, su micrófono está muteado. Sí, ¿alguien tiene algo que aportarle a la presentación del Comando Binet? Recuerden que aparte de que ustedes tienen que exponer su personaje, tienen que investigar del personaje que se va a exponer en el día, para que también puedan aportar. Porque a lo mejor hay algo que él no... Sí. Tengo un aporte. Sí. Hay que destacar también que José Núñez de Cáceres, siendo rector de la universidad, cayó como en un tema de un gancho por la corona española, y en ese momento era que se iba a firmar el tema de la Gran Colombia, por lo que el presidente haitiano en ese momento
no iba a permitir que José Núñez de Cáceres o que se hiciera, que se proclamara un país o una nueva nación dentro del territorio gobernado, y por eso viene el tema de la invasión. Excelente. Comandante, sí, voy a arreglarle algo de lo nuevo. En realidad, con lo de la Gran Colombia, lo que sucedió fue que cuando José Núñez de Cáceres tomó las riendas, se puede decir, envió a su mariscal Pineda a negociar con la Gran Colombia, pero Bolívar no estaba presente en ese momento y estaba incursionando en Ecuador, en la zona sur, buscando como sabemos, Bolívar fue un independentista de toda la América del Sur y nunca recibió el apoyo por parte de Bolívar, o se enteró tarde de eso, por lo que al momento de que Boyer invadió, Núñez de Cáceres no tuvo el apoyo para poder contrarrestar esta invasión. Quiero aportar otra cosa, profesor, comandante. También había algo que había que tomar en cuenta, el por qué Bolívar no lo apoyó. Lo que pasa es que Bolívar tenía todo el apoyo de Boyer, y de donde Bolívar salía era de Haití. Entonces, cuando le piden la ayuda a Bolívar, Bolívar se encuentra en una encrucijada porque con Boyer tenía cierta relación, entonces ya él no podía hacer nada, y además también, como te dice, estaba tarde. Martínez. Señor, gracias, comandante. Yo quisiera decirle a los oficiales cursantes que cuando un oficial termina de hacer su presentación, no sé si la facultad ha hecho algún cambio, cuando hay aportes de sus compañeros o de los oficiales evaluadores, en este caso el señor coordinador, el oficial solamente escucha, no entra en debates. No sé si la metodología ha cambiado. En cuanto a la capacidad de síntesis, pude notar también que hubo un pequeño fallo. La literatura mejoró, el léxico mejoró, pero sí le hace mucho daño el utilizar la facilidad para leer. A ambos oficiales, yo les felicito, estuvo muy buena la presentación. Lo que sí, los inicios son difíciles, y de mi parte yo tengo que recomendarle o sugerirle a ustedes que deben de llevarse de su coordinador, ensayen antes en su casa. Deben de ensayar antes, colóquense encima de una mesa e invéntense un podio imaginario, tomen un reloj y hagan los ensayos para que en las próximas semanas se vea ese avance de cada uno de ustedes. Quería hacer énfasis en esa parte y recordarle nuevamente que cuando ya termina de presentar el oficial, simplemente escucha todas las críticas y los comentarios, positivos o no, y luego pues ya en el salón, ahí en modo de comentario, pues comparten las vicisitudes de la misma. Comando, gracias por repetirme Sí, miren, normalmente el estudiante se le da un tiempo para exponerse de 10 minutos. Usted puso todo lo que usted creyó importante del personaje. Si su compañero que tienen derecho no están de acuerdo con algo de lo que usted puso y quieren exponer cualquier otra cosa, aunque usted no esté de acuerdo, usted no debe contestarle porque ya su tiempo simplemente se agotó. Usted va a escuchar. Y los compañeros, los que están ahí colaborando o ayudando con la información que usted está dando. Vinay, tu presentación fue muy buena. Vuelvo y repito, es difícil ya que este asunto del COVID nos ha hecho que todas las cosas sean mayormente virtuales. Inclusive las reuniones de Estado Mayor aquí son virtual, por lo que se nos hace más fácil a nosotros cuando vamos, por ejemplo, a la reunión de Estado Mayor o a cualquier reunión de cierta altura a presentar algo, porque nos permite no prepararnos tanto. ¿Por qué? Porque usted puede tener un pie de amigo ahí y estar simplemente leyendo. El caso de ustedes es bueno que traten de memorizar lo más que puedan el personaje que le corresponda, porque
Por ejemplo, yo voy al Estado Mayor y presento que sea y lo puedo leer, o leer y releerlo. A mí nadie me está evaluando. Aquí no, aquí sí lo estamos evaluando. Y cuando usted no saca o no tiene en estas evaluaciones la puntuación que tiene que tener, simplemente eso va en deprimento de los puntos, y eso simplemente influye en sus notas. Vine, tu tiempo tampoco puede ser el exacto, pero tampoco puede ser tampoco. Por eso le vuelvo y repito lo mismo que Martínez estaba diciendo ahora y que yo dije ahorita. Tomen su tiempo siempre tomen su tiempo en el reloj y practiquen con tiempo. Porque tampoco pueden hacer, o sea, ni tanto ni tampoco. ¿Entendido? Ustedes tienen 10 minutos. Ustedes pueden hacer en 9 minutos o lo pueden hacer en 10. No lo pueden hacer ni en 7 ni lo pueden hacer en 12. ¿Tú me entiendes, Vine? Sí, señor, claro, traté de Entiendan. resumirlo lo más que pude. Entiendan, ustedes tienen un reglamento. Usted tiene un reglamento. Ustedes, vuelvo y repito, son una imagen de lo que va a ser de aquel lado. Bien. Vamos a tratar de cumplir con las cosas puntuales. Pues 9 minutos. Ni tampoco en 7. No puede ser ni poco mejorando, pero vuelvo y recalco, practiquen y practiquen con tiempo. Y traten de memorizar lo más que puedan para que la presentación les haga oral. Siempre que no se tanto que estamos leyendo una presentación. Por ejemplo, la forma como Rocha lo hizo, no sé si Rocha tenía la presentación puesta, no sé cómo lo hizo, pero por ejemplo la postura de Rocha se manejó. Vine también manejó un poquito la postura, pero con el tiempo iremos mejorando. Martínez, Señor. Martínez, voy a iniciar. Nada. Vamos a esperar que no pase lo que pasó hoy, Rocha, con la presentación. Recuerden que ustedes tienen un programa y por eso deben coordinar las cosas antes del inicio del programa. ¿Bien, Rocha? Sí, señor. Enterado, señor. Bueno. Ya ustedes saben, Martínez. Gracias, mi comando. Gracias. Señores, de manera formal, buenos días, ya entrando como anfitrión en mi clase. No me pasen el control de la sala, simplemente lo pueden dejar así. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo su fin de semana, caballeros oficiales? Excelente, señor. Excelente. Gracias a Dios. Yo tengo un compromiso en el día de hoy para iniciar, ¿verdad? Apenas tengo unos minutos para conversar con ustedes. Eso no significa que ustedes avancen a la sala y se acuestan a dormir, no. Bueno, le pasé al señor secretario, que me imagino entrega hoy, que fue a Novo, para que le facilitara inmediatamente. Yo culmino acá. Si ya lo entregó, no hay problema, eso es para investigar. Comandante, Un trabajo. le pasé el host a usted. ¿Sí? Le pasé el host a usted para que usted tenga conocimiento. No, que va, no lo voy a usar. Pero de todas maneras, gracias. Bien. Se lo puede pasar a Novo, profesor, si usted entiende. Sí. Señores, en cuanto al trabajo de investigación, ustedes quiero que sepan que yo le estoy poniendo una pequeña prueba a ustedes. Pudiera
darse el caso. Esto es una punta de lanza. Pudiera darse el caso de que un personaje que le asigne tenga poca información, pero hay métodos en que sí se puede investigar y abundar un poco. Le estoy poniendo un ejemplo para que ustedes profundicen y es con su propio yo. Ahí le pongo los parámetros. Existen metodologías para trabajar con biografías. Y de esa manera, si ustedes se ponen a leer un poco, se van a dar cuenta que sí que es posible, que se puede lograr. Si hago una conclusión del trabajo que yo le estoy colocando a ustedes, yo le estoy hablando a ustedes, saben de que de un árbol genealógico propio suyo. Repito, lo que yo quisiera lograr en ustedes es que tengan su propio yo, su propio árbol genealógico con ese trabajo de investigación. Deben de profundizar, deben de leer, deben de preguntarle a sus familiares y a través de ahí seguir la cadena. Yo le coloqué 5 días laborables a partir de la entrega del trabajo para que tengan tiempo y puedan investigar. No me digan en una línea ni en 2 líneas. Traten de hacer el uso de lo que se llama motivación para que el trabajo quede bien profesional, como debe quedar bien de manera profesional. Valga la redundancia de la repetición. Deben de elaborar una presentación por igual. Tal y lo acaban de hacer los 2 oficiales cursantes. Yo le pongo una frase al final de Mao para que sepan que hay que escudriñar. Y le voy a volver a repetir. Le puede tocar un personaje. Si usted no encuentre nada de ese personaje, pero si se lo asignan es porque hay información. Existe información. Y deben de buscar la manera de investigarla. Es un trabajo que para mí, dada la práctica que ustedes deben de realizar durante todo el desarrollo del curso, le debe de fortalecer aún más. Si tienen alguna pregunta, se la pueden hacer. Y en su defecto, puedo decirle que tienen la mañana aquí en el salón para investigar si el instructor, perdón, si el coordinador considera del lugar que se pueden quedar en la sala o no, ya estará en él. Y bueno, pues adelante si tienen alguna pregunta. Adelante, tenemos, profesor, tenemos al mayor Herrán y luego tenemos al teniente navío Leandro José. Herrán, micrófono. Buen día, profesor. Cuando se habla de la introducción al trabajo del personaje, es específicamente desarrollándolo como si fuera yo, iniciando de los bisabuelos. Claro que sí. En la parte gráfica donde dice iniciando de los bisabuelos, ¿será escrita o se pueden utilizar diseños gráficos para la realización? Le voy a dejar esa respuesta a su imaginación. Ok, gracias. Ustedes saben por qué yo quise colocar ese trabajo. ¿Alguien puede darme una pequeña idea de por qué yo quise colocar ese trabajo, por favor? Bien, ¿saben por qué quise colocar entonces el trabajo? Porque es una forma propia donde usted tiene que sacrificarse. La investigación depende de usted mismo. El éxito depende de usted mismo. Es simplemente por eso. No hay forma de copiar ni de ser igual a los demás. Aquí, cada trabajo de investigación que ustedes van a hacer
es totalmente diferente al de su compañero al lado, aunque se utilice la misma metodología, porque ahí lo dice que se utiliza la facultad. La otra persona, por favor. Sí, señor. Disculpe, comando. En eso me basaba en lo que había comentado el comando Herrán. Inclusive pensaba que estoy viendo el documento que usted había enviado y pude pensar que puedo hacer una fórmula de un documento que usted haya buscado, como usted lo ha presentado en clases anteriores, pero ya con la intervención del comando Herrán ya pude notar de que realmente se está tratando el tema del trabajo. Sí, excelente. De todas maneras, vuelvo y les repito, bueno, yo he trabajado bastante este tema, bastante yo he trabajado este tema. Y quise colocarle ese pequeño trabajo para que ustedes se fortalezcan a nivel de lo que es la familia, que ustedes sepan desde a dónde viene cada quien. Quiero contarle una pequeña experiencia que tuve en Cabía, Puerto Plata. Me invitó un colega de la carrera, un compañero, a compartir para allá, a jugar una mano de dominó. Tenía mucho que no nos veíamos. Nos esperaron, fuimos 5 personas. Nos esperaron con los brazos abiertos. Y para sorpresa mía, nos dieron una casa de los viejos. Una casa de madera, como con 80 habitaciones. Varios baños. La famosa cocina, un fogón. Pero la experiencia y la buena fortuna que yo me llevé fue que hay en la sala un cuadro viejo y hay un árbol grande ahí pintado, pero es un árbol de verdad, con ramas y con hojas, que son los familiares. Algo muy bonito, de verdad que algo bellísimo, me sorprendió mucho y le hago este pequeño comentario o anécdota porque de verdad que es un trabajo de alguien de la familia que tuvo la idea o que lo leyó en algún libro. Y si fue que iniciativa de uno de los viejos, pues vaya, qué buena iniciativa. Que hoy nosotros le llamamos árbol genealógico, o lo que es la descendencia de una familia. ¿Alguien más? Bien, señores, yo quiero darle de nuevo las gracias. Yo me tengo que retirar de esta sala. Yo tengo un compromiso full en el día de hoy. Tienen mi correo ahí, tienen mi teléfono. Salí rápido de mi casa. Se me quedó el teléfono, lo voy a mandar a buscar. Me pueden escribir cualquier pregunta, cualquier cosa por WhatsApp. Y aquí en la base o donde quiera que yo me encuentre de servicio, estamos a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias, profesor. En nombre mío y del nombre de los participantes y de quien le habla. Nada, como usted dice, vamos a hacer el trabajo y cualquier duda o inquietud, pues estaremos contactándolo. Bien, hermano. Buena suerte en el programa académico. Yo le deseo mucho éxito. Ensayen, señores. Yo le dije la semana pasada que lo voy a repetir de nuevo antes de yo retirarme de aquí, que voy a salir de esta sala. Tienen que ensayar en su casa. Aprendan desde ahora. Y cuando ustedes vayan a hacer la presentación final del curso de comando y Estado Mayor Naval, no de este, no, y de todos los programas académicos, ustedes se van a acordar de esto. Yo le estoy diciendo. Simuladamente un podio en su casa. Agarre un palo de coba y hágase de cuenta que es un podio. Y ensaye desde ahora. Con un reloj, tiene que ser con un reloj. Y se van a dar cuenta que hay un antes y un después. Por eso los programas académicos. Pues nada. Los dejo y buena suerte. Gracias, comandante. Muchísimas gracias, profesor. Gracias.
Señores, vamos a aprovechar antes del el comandante, Profesor, el antes de irse, comandante que me Álvarez. den anfitrión, comando, que me dé el anfitrión antes de irse, que es el anfitrión. No tiene teléfono. Está bien. Claro. Momento. Profesor Martínez, Sí, sí, sí. para ver si le pasa el host a Voy para allá. Como le decía, señores, recuerden que todos tienen ahí la rutina de la semana. Entonces, estamos iniciando la sesión. Están pautadas para iniciar. Rocha, perdón, te pasé el anfitrión. Muchísimas gracias, señor. Bien, yo Muchísimas voy a gracias. salir, señores, ya ustedes saben. Feliz resto del día, cualquier cosa. En unos minutos me traen el móvil. Perfecto, perfecto, señor. Muchas gracias. Comando, para que la grabación, Señores, la grabación, comando.